Tiene la palabra Íñigo Vicente, secretario general de Confía Andalucía. Buenos días, presidente, amigo Chema, Paco, autoridades, representantes de la Confederación, invitados institucionales, invitados de la organización, compañeros y compañeras. En nombre de la Comisión Ejecutiva de Confía Andalucía, de sus 8 sindicatos provinciales, de los hombres y mujeres de nuestra organización, bienvenidos, bienvenidas a Andalucía. Y gracias por estar en nuestra tierra, en la que ya hace 13 años, como ayer recordaba Chema, celebramos el último congreso de la entonces FEBA. En aquella época éramos 39.000 personas, entre la Federación, la FEBA y la Federación de Seguros. Hoy somos más de 110.000. Somos más del triple. Crecemos, cierto es, con las personas. Y no solo en número, también en algo que a mí me gusta llamar alma, pero a eso del alma me referiré al final. Para cumplir con lo que se espera de un saludo de inicio de congreso, podría intentar hablaros de Andalucía, de su extensión, de su gente, de su historia, de su cultura. Podría hablaros de Almería, de Granada, de Jaén, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. Podría hablaros de sus ríos, de sus montañas, de sus costas. Pero honradamente ni me siento en disposición de resumir Andalucía en una intervención, ni de loar virtudes supuestamente exclusivas de nuestra tierra en contraposición con otras. Yo estoy firmemente convencido de que todas las tierras de España, y más allá de España, son hermosas, son acogedoras y son, a su manera, cada una de ellas, mágicas. Así que pensé en contaros alguna historia, que no un cuento, alguna historia, pero no sobre Andalucía, sino más bien sobre algunas de su gente, sobre andaluces, sobre andaluzas, que crecieron en esta tierra y que también son personas con las que tantos y tantas de esta tierra y de más allá hemos crecido. Llegado a este punto necesitaba un hilo conductor de esas historias y lo encontré en un libro y en una fecha. El libro, que está escrito por una gaditana nacida en Madrid, lleva un título que en sí mismo encierra una gran parte de su significado. Se titula El verano que trajo un largo invierno. Habla de personas, de miles de personas, con sus nombres y apellidos. Habla de personas que sufrieron en una época. Su autora es la presidenta adjunta de este Congreso de la Delegación de Andalucía. En cuanto a la fecha, está íntimamente ligada con ese libro, porque la fecha es el día de hoy, porque en el día de hoy se cumplen exactamente los 70 años de aquel bando de final de guerra, aquel bando de primavera que dio inicio formal a aquel largo invierno, en el día de hoy. Permitidme, pues, que os cuente, o más bien que os recuerde, pues no son historias desconocidas, historias de andaluces, de andaluzas, que fueron de alguna forma marcadas o quebradas por aquel verano, por aquella primavera, por aquel largo invierno. La primera de las historias se remonta a unos años atrás, a diciembre de 1927. Se cumplía en aquella época el tricentenario de la muerte de un cordobés enamorado de Córdoba, Luis de Góngora. Durante el año se organizaron una serie de homenajes y ya terminando el año se organizó por parte de otro andaluz, Ignacio Sánchez Mejía, un homenaje en el Ateneo de Sevilla. Ignacio fue mucho más que un torero. Fue actor, fue dramaturgo, fue deportista, por ser fue hasta presidente del Betis, pero eso ya forma parte de la anécdota. Y fue amigo y mecenas de poetas que a su muerte convirtieron al hombre en mito. Si Lorca tenía razón, tardará mucho en nacer, si es que nace, otro andaluz tan claro, tan rico de aventuras. El homenaje a Góngora se convirtió de facto
en lo que se ha venido en considerar el nacimiento de la generación del 27. Una generación de la que tanto llevamos dentro, a veces sin saberlo. En la fotografía que inmortalizó el acto, donde aparecen los 7 escritores, a la izquierda hay 2 jovencísimos escritores, un granadino y un gaditano, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Y eso que en la foto no aparece otro andaluz que estaba ante el público, llamado Luis Cernuda. Lorca, Alberti, Cernuda, casi nada. Cuentan las crónicas que en aquel encuentro a Federico le sacaron los pañuelos cuando recitó una serie de poemas de su romancero gitano que aún no se había publicado. Se publicó el año siguiente. Dicen, los que entienden, que leer el romancero es ver Andalucía a través de los ojos de Federico, o al menos aquella Andalucía. Posiblemente ver tu propia tierra a través de los ojos de los poetas es una buena forma de conocerla o de reflexionar sobre ella, pero yo voy más allá. Probablemente te enriquece aún más verla a través de los ojos de los poetas, pero sobre todo verla a través de aquellos y de aquellas que la han visto desde la distancia, verla a través de los ojos de la nostalgia, verla a través de los ojos del exilio, verla a través de los ojos del recuerdo de la infancia. Federico no pudo dejarnos escrita, obviamente, su visión nostálgica desde el exilio de Andalucía. Yace en alguna fosa común de la sierra de Alfaguara desde aquel verano del 36. Cernuda y Alberti sí pudieron evocar Andalucía, desde la nostalgia antes de la guerra, desde el desgarro ya en el exilio. Un jovencísimo Alberti, con 22 años, ya dejó escrita su nostalgia, su añoranza por la bahía de Cádiz, de la cual lo sacaron su familia al mudarse cuando tenía 17 años. Conocéis perfectamente los versos. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera. La nostalgia y la infancia, como Cernuda en el destierro, hablando de su Sevilla natal, o como el mismo Cernuda que antes también de la guerra, también cuando se mudó, dejó escrita una frase premonitoria: quizás mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire. Cernuda murió en el exilio, efectivamente. De Alberti pudimos disfrutar muchos años y hoy descansa en la mar, en su bahía, donde tanto le gustaba estar y a la que tanto también le gusta acudir, a otro andaluz, amigo de Alberti, un jienense algo canalla, de apellido Sabina. Pero no voy a hablar de Sabina porque su historia nos coge muy cercana, sino de otras historias de exilio, de nostalgia y de recuerdos de la infancia. Historias también marcadas por aquella primavera, por aquel verano y por aquel largo invierno. Historias de 2 andaluces, amigos entre sí, y que fueron padres literarios de aquella generación del 27. Me refiero a un sevillano y a un onubense, concretamente a Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Es curioso cómo algunas veces una frase de solo 20 palabras es capaz de remover dentro de uno mucho más que un libro entero. A mí me sucede con una frase que también conocéis de Antonio Machado, que es aquella de: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. La añoranza, la niñez y los patios, curiosamente, también están presentes en Juan Ramón. Juan Ramón dice: cuando sueño en Huelva, caigo volando como un pájaro que vuelve al calor de sus patios. Y sus patios me ofrecen color, sentido y olor como una permanencia ideal de mis Huelvas de niño. Juan Ramón murió en el exilio. Machado huyó con su madre a Francia y murió en febrero de 1939. Lorca, Alberti, Cernuda, Juan Ramón, Machado, ¿por qué los traigo al recuerdo? Pues porque de ellos llevamos mucho dentro, mucho. Y en estos días en los que nos han vuelto a cambiar las preguntas,
cuando hoy ni siquiera teníamos la respuesta, siempre podemos encontrar respuestas volviendo a recordar por qué estamos aquí, cada uno de nosotros, cada una de nosotras. ¿En base a qué hemos adquirido este compromiso con las personas? Porque aunque parezcan malos tiempos para la lírica, malos tiempos para el idealismo, siempre, siempre serán buenos tiempos para la pasión y para el compromiso, con las ideas, con los ideales y con las personas. Cuentan, y vuelvo a Machado, que cuando cruzaba la Junquera, un coche se detuvo a su lado. Viajaba en él otra andaluza universal, una malagueña llamada María Zambrano. María insistió a Machado en que se subieran al coche él y su madre, pero Machado se negó a ir en coche en tanto en cuanto la gente fuera andando. Así que María se bajó del coche y anduvo junto a Machado. Cuentan que, aquel verano del 36, María se había exiliado a Chile y volvió al año siguiente junto con su marido. Cuando le preguntaron por qué volvían si la guerra estaba perdida, ella respondió: precisamente por eso. La historia de María me lleva a la segunda parte de este saludo, que es el de las andaluzas. Porque no puede conocerse Andalucía sin conocer historias de andaluzas, o mejor, la historia de las andaluzas. Un inserto, un quiscá, como se dice en otra terminología. Hay una disciplina histórica bastante reciente, que ha surgido hace poco, se denomina Historia de las Mujeres. Y la verdad es que no se me ocurre un enfoque más necesario de la historia que ese, el de la historia de las mujeres. Necesario para enriquecer nuestro conocimiento de lo que somos y de dónde venimos. Necesario para desenterrar la historia olvidada de las mujeres. Necesario para todos nosotros, porque nos merecemos hacer visibles a las mujeres, no solo en el presente y en el futuro, sino también en el pasado. Rescatando lo que sepultaron quienes escribieron la historia, rescatando lo que no transmitieron quienes la escribieron. Las andaluzas no son una excepción a esa norma, a ese inmenso mar de olvido de la mitad de las personas que han protagonizado nuestro pasado. Y en la invisibilidad de generaciones recientes de mujeres, mucho tuvo que ver aquel largo invierno que comenzó en aquel bando de primavera de hace hoy justo 70 años. Claro que podría hablaros o mencionaros a muchas andaluzas que tienen historias dignas de ser contadas, de aquella época, del ayer y del hoy. Pero si me lo permitís, al hablar de las cientos de miles de andaluzas, prefiero hablar de eso, de las cientos de miles de historias antes que de una sola. Porque son cientos de miles las que, como las Sabinas, fueron secuestradas por un mundo masculino que les negó el derecho a la independencia, el derecho al trabajo, el derecho a la educación e incluso el derecho a la alfabetización. Son cientos de miles los relatos que tendríamos que escuchar, que rescatar, para ver Andalucía con los ojos de las andaluzas, con mirada de mujer. Así precisamente, Miradas de Mujer, se tituló un libro publicado a iniciativa de las Comisiones Obreras de Andalucía, publicado hace 3 años, en el 75 aniversario del voto femenino. Mujeres conocidas y reconocidas, mujeres visibles, que nos hablan de mujeres anónimas, de mujeres invisibles, de luchadoras, de españolas, de andaluzas. Y es tanto lo que se dice, tanto lo que se intuye en ese libro. Yo personalmente me quedo con una frase de otra andaluza, afiliada a las Comisiones Obreras desde hace décadas, y que se llama Pilar Bardén. Cada vez que una mujer pueda levantarse porque otra la ha ayudado, otras muchas se alzarán detrás. Y se han alzado, nos hemos alzado. Si nos merecemos hacer visibles a las mujeres en la mirada al pasado, mucho más lo merecemos en el presente. Aunque aún quedemos muchas por alzarnos, hoy las andaluzas no estamos ocultas, ni nuestra historia está llamada al olvido. Hoy miramos a través de los ojos de las andaluzas. Hoy las andaluzas tienen rostro y ponen rostro a Andalucía y a Confía y a las Comisiones Obreras de Andalucía, que para eso tienen ambas nombres de mujer.
En cuanto a las andaluzas del mañana, algunos tenemos la suerte de poderlas ver crecer en casa. La más grande cumplió 5 años el 18 de diciembre, igual que la chica de Chema. Estamos en el Congreso Confederal, nos perdimos los cumpleaños, pero con solo 5 años ya me enseña a ver el mundo con mirada de niña. La más pequeña tiene 2 años y normalmente me obsequia con su repertorio de canciones en el cambiador, que es donde normalmente los niños se suelen explayar más, en el momento de cambio de los pañales. Desde el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, ha incorporado una canción nueva que canta a su manera, es decir, con lengua de trapo, por entendernos, y repitiéndola una y otra vez. Normalmente la grande viene y se suma al coro. Esa canción, que tanto gusta a mis niñas, es el himno de Andalucía. Y con él termino. Su música viene de un antiguo cántico religioso que a la salida y a la puesta de sol entonaban los segadores en los campos andaluces, en muchos pueblos andaluces. Su letra fue escrita por otro andaluz, Blas Infante, que también murió en aquel verano del 36. Su primera estrofa y estribillo dicen así: la bandera blanca y verde vuelven, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. En cuanto a su segunda estrofa, que es mi favorita, me permito la licencia de cambiar la palabra hombres por personas, para así englobarnos mejor a todos y todas y por vincularlo al lema de este Congreso. Y dice: los andaluces, las andaluzas, queremos volver a ser lo que fuimos, personas de luz, que a las personas, alma de personas les dimos. Alma y personas, más allá de creencias metafísicas, yo creo en el alma individual, creo en el alma colectiva, creo en el alma de las organizaciones, creo en el alma de los pueblos. Y confía, y las comisiones obreras tienen alma, el alma que construyen las personas que la integran, sus 110.000 afiliados y afiliadas en el caso de Confía, el 1.200.000 afiliados y afiliadas en el caso de las comisiones obreras. El alma que aspiramos a construir desde el sur, porque lo dice en nuestro himno, que aspiramos a construir desde el sur, de forma leal, sincera y constante, desde las comisiones obreras de Andalucía, construyendo el alma de la Confederación Sindical, desde Confía Andalucía, construyendo el alma de Confía. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Andalucía. Dejad un poquito de vosotros, de vosotras, y llevaos en el corazón todo lo que os quepa, por vosotros, por vosotras mismas y sobre todo por las personas que hoy por hoy tienen esperanza en vosotros. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Confía! ¡Y vivan las comisiones obreras!